habido, como decía yo, una historia del neuromarketing y también del marketing tradicional. Y no sé si recuerdan ustedes en los años 70, ¿verdad? Este famoso estudio que se hizo del reto Pepsi-Coca, que se hizo preguntándole a la gente. Se tomaba un grupo de personas, se les daba a probar un refresco de cola, que uno era Coca-Cola y el otro Pepsi-Cola sin que ellos supieran, y se les preguntaba su opinión. Ese era el mundo del marketing tradicional, basado en preguntar a la gente, explorando la parte racional y consciente. Sin embargo, en estos últimos 40 años, la neurociencia, en particular, ha tenido su propio proceso de evolución, que ha evolucionado de una manera extraordinaria. ¿Gracias a qué? Gracias al desarrollo tecnológico. Ahora las computadoras, las resonancias nucleares magnéticas, la tomografía por emisión de positrones, la electroencefalografía computada, los potenciales evocados, en fin, todo el desarrollo de esta tecnología dentro del campo de la neurociencia nos ha permitido conocer bastante bien esta maquinaria de la mente, este cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo produce esas diferentes funciones como son la inteligencia, la comprensión, la imaginación, la sensación, las emociones. Ahora ya sabemos con mucha mayor precisión y conocemos mejor esta maquinaria de la mente, gracias también a ese desarrollo tecnológico que nos ha permitido conocerlo y medirlo y cuantificarlo. A mí en lo particular, pues me ha tocado vivir una experiencia muy interesante en este desarrollo de la neurociencia. Yo soy médico, estudié medicina en la UNAM, posteriormente me fui a hacer un doctorado en neurociencia a UCLA. En los años 70, que era donde yo estaba en UCLA, pues los neurocientíficos como yo todavía no contábamos con tanta tecnología para entender cómo funciona el cerebro, y de tal manera que pues a veces teníamos necesidad, como era mi caso, de entrenar a algunos monos para que desarrollaran algunas tareas, y una vez que lo hacían, reinsertábamos electrodos en el cerebro de monos para poder descubrir esas funciones mentales. Esto es lo que se hacía en esa época. Ahí ustedes me ven que en alguna época de mi vida sí tuve pelo, ¿verdad? Hace ya muchos años que estuve ahí haciendo estas investigaciones. Y posteriormente, regresando a México, después de terminar mi doctorado en UCLA, pues tengo la fortuna de que me hacen director del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Salud Mental, y ahí recibo la primer computadora que hacía análisis de la actividad eléctrica del cerebro, que en esa época pues era el último grito de la moda. Ahora pues las computadoras de escritorio son inmensamente más poderosas que aquella que yo recibía en esos años, pero en esa época pues era lo que se empezaba a hacer para poder analizar científicamente esas oscilaciones electromagnéticas que produce el cerebro cuando funciona. Como nadie sabía usar esta computadora y nadie sabía echarla a andar, pues yo tuve la necesidad de empezar a estudiar, y eso me permitió a mí conocer toda la parte tecnológica del análisis de la actividad eléctrica cerebral, cosa que posteriormente me llevó a inventar el primero y único sistema de mapeo cerebral mexicano, que lo que hace es, pues colocando electrodos sobre el cráneo, se registran esas oscilaciones electromagnéticas, eso se pasa a una computadora. En la computadora hacemos análisis de frecuencias, una cosa que se llama análisis de Fourier, análisis espectral de frecuencias, y luego podíamos hacer mapeo topográfico, cartografía, pues hacer diagnósticos precisos y analizar este funcionamiento cerebral con una precisión de 7.5 milésimas de segundo. Por esa época, en los años 80, fundo un centro de atención para atender a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y problemas de desarrollo. Un centro que se llama Centro Neuropsicopedagógico, en el cual con equipos interdisciplinarios, neurólogos, psicólogos, terapeutas, pues a lo largo de estos casi 40 años hemos podido atender ya más de 25,000 pacientes con diferentes tipos
de padecimientos neurológicos y poderlo mejorar y optimizar su funcionamiento. Como les comentaba yo, pues posteriormente integrando esta experiencia acumulada, en el año 2004 le propongo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, al CONACYT, echar a andar un laboratorio de neurociencia para entender mejor qué pasa en el cerebro cuando se aprende, cuando los niños, adolescentes y adultos aprenden, y además para poderlo medir y cuantificar. Y los científicos necesitamos un modelo, pues, para hacer investigación. En ese momento es cuando desarrollo yo este modelo que están viendo en este momento ustedes, que ahora se conoce como la neuropirámide de Romano, y en la cual se plantea simplemente cuáles son los pasos que sigue la información desde que va entrando por los órganos de los sentidos, cómo se va procesando secuencialmente en el cerebro, hasta que se convierte en pensamiento y posteriormente en una acción. Cuando yo estaba haciendo estas investigaciones con base en este modelo, el papá de un paciente me dice: oiga, doctor, ¿usted ya escuchó hablar de neuromarketing? Le dije: no, yo no sé nada de eso. Me dijo: es que lo que usted está haciendo en su laboratorio tiene que ver con esta nueva tendencia dentro de la mercadotecnia que se llama neuromarketing. Y como ustedes pueden ver en esta siguiente imagen de la historia, ahí van a ver ustedes claramente cómo en el año 2004 es la primera vez que se acuña el término neuromarketing. Y en el año 2004, bueno, en 2003 se acuña el término, en 2004 yo echo a andar mi laboratorio y es cuando me pongo a investigar qué era neuromarketing. Me entero que iban a presentar neuromarketing en Miami, me comunico con el doctor Pradip, que en ese momento era la cabeza de Neurofocus, y Nielsen se lo había comprado en ese momento, entonces fui a hablar con él. Cuando lo conocí, pues me dio la impresión que Pradip no sabía mucho de electroencefalografía, y es cuando yo vi la oportunidad de entrar dentro de este campo, y a lo largo del tiempo, pues me di cuenta claramente que el modelo de la neuropirámide no solamente explicaba el proceso de aprendizaje, sino que explica también la compra. Y le cambiamos el último peldaño, en lugar de aprendizaje le ponemos compra. Lo mismo sucede cuando una persona decide comprar un producto. La toma de decisiones del ser humano es un tema muy interesante y es ahí donde esta neuropirámide empieza a dar información. En el camino fui conociendo a los pioneros del neuromarketing, como Martin Lindstrom, que me invitó a Nueva York, a su laboratorio, se enteró de lo que yo estaba haciendo. Él estaba usando la resonancia nuclear magnética, mientras que yo estaba usando los métodos de la neurofisiología para poder medir todos estos procesos que se dan en el cerebro cuando uno aprende y cuando uno compra. Otra de las grandes satisfacciones fue conocer al profesor Philip Kotler, ¿verdad? En el que él me dijo que ya sabía lo que yo estaba haciendo dentro del campo de la neurociencia aplicada, conoció el modelo de la neuropirámide y él me dijo: yo creo que tu neuropirámide se puede convertir en el benchmark de la industria de la neurociencia aplicada, del neuromarketing. Me motivó a escribir un libro. Philip Kotler escribe el prólogo de este libro y es un modelo que se ha venido adoptando tanto por Martin Lindstrom como Philip Kotler y algunos otros investigadores del tema de la neurociencia aplicada. Y bueno, hemos recibido varios premios, como ustedes ven en la siguiente diapositiva. Hemos recibido varios premios y uno de ellos, uno de los más importantes, fue el premio que nos dio la Unión Europea en Hannover en el año 2011 por innovación dentro del campo del neuromarketing. Y bueno, para mí ha sido muy interesante ver cómo eso que empezó en el garage de mi clínica se ha convertido realmente pues en una empresa pionera dentro del neuromarketing experimental, del neuromarketing científico y ahora llamado neurociencia aplicada.